Muy bien. Perfecto, pues el pastor Uri ya hizo favor de presentarme. Soy Samuel Flores, soy pastor de jóvenes en Casa del Alfarero en Toluca. Quizá pueda decir algunas cosas de mí, pero creo que del que vengo a hablar y del que importa es Jesús. Así que vengo a hablar de Él, vengo a hablar de algo que Él ha dado en mi vida, ha dado en mi corazón. Entonces, quiero que me acompañen rapidísimamente a Juan 16:33, el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33. Y este versículo dice: les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Me encanta cómo Jesús nos va dando un panorama completo de lo que es el cristianismo. A veces pensamos que el cristianismo se basa en que todo es de colores rosas, que no hay ningún problema, que no hay ninguna circunstancia, y ahora podemos volar, podemos hacer cosas wow que antes no hacíamos. Pero la realidad es que el cristianismo se trata de situaciones, pero situaciones que podemos resolver de la mano del Creador, de Jesús, en nuestra vida. Entonces Jesús no te promete que no va a haber problemas en tu vida, te promete que va a haber soluciones con Él. Entonces me encanta, perdón, voy a poner el versículo, cómo Jesús marca aquí el versículo: tengan paz primeramente, es lo que dice. Está hablando el contexto de que Él va a morir en la cruz. Él le está explicando a los apóstoles que va a morir y que va a resucitar y todo esto. Y viene Jesús y les dice: les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas. En la Reina Valera dice aflicciones. Pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Y el título de esta predicación le puse: el peor día de mi vida. Y quiero que pienses ahí en tu lugar, ¿cuál ha sido el peor día de tu vida hasta el día de hoy? Quizá tu marido te abandonó, quizá tu hijo cayó en las drogas, no sé. ¿Cuál ha sido el peor día de tu vida? Y me gustaría que lo mantuvieras ahí al frente un poquito y al final dar una aplicación a todo esto. Quizá no es solo un día, quizá son varios días, son varias situaciones. Entonces quiero que las pongas ahí enfrente y al final le vamos a dar una aplicación a esto. Pero te quiero hablar de algunos testimonios de un pastor, un testimonio mío y lo que he encontrado en la Biblia acerca de algunos días malos que han tenido ciertas personas. Brian Houston es un pastor que admiro mucho, me encanta la iglesia de Hillsong en Australia. Es una iglesia que ha tenido un montón de cosas y es súper increíble. Brian Houston es un gran pastor y él en uno de sus libros menciona una de las historias más tristes de su vida, que él puede catalogar como el peor día de su vida. Y resulta que Brian Houston, cuando tenía 46 años, él estaba ya en la iglesia de Hillsong y estaba haciendo algunas cosas administrativas dentro de la iglesia. Y al acabar todo eso, un hermano que se llama George le manda mensaje, lo ve y le dice: ok, Brian, aparte de ese problema, tenemos este otro. Tu papá está siendo acusado por violación a un menor. Entonces, Brian Houston en ese momento narra en el libro que su papá era su máximo punto en el cual a lo que él quería llegar. Yo pienso en mi papá y yo veo y es wow, es un gran pastor y yo siempre le he dicho, yo quisiera llegar algún día a los talones de lo que es mi papá. Mi papá es un gran teólogo y todo, y quisiera algún día llegar mínimo a los talones. Y Brian Houston tenía este mismo sentir de su papá. Su papá hacía campañas evangelísticas en Nueva Zelanda increíbles, donde miles de personas conocían a Jesús, se encontraban con él. Pero un día fue acusado de abusar sexualmente de un niño. Brian Houston habla y dice que vinieron a su mente pensamientos de confusión, de enojo, de incertidumbre, de temor, de dolor y traición. ¿Cómo puede ser que la persona más importante en su vida, de lo cual es ahora mucho él, su papá, había fallado en esto? Después se enteró que no había sido solo un niño, sino habían sido varios niños. Y literalmente toda la imagen de su papá se cayó en ese momento y para él fue el peor día de su vida. Yo recuerdo algunos eventos en mi vida. Quizá no he tenido grandes cosas así como algo tan fuerte como esto, pero he tenido situaciones en las cuales yo me he visto ante los problemas y las situaciones, como por ejemplo el día que mi mamá se enfermó hace como 4 años. Mi mamá le dio una enfermedad muy fuerte respiratoria, muy muy grave, y estuvo en el hospital un tiempo y tenía poco tiempo de que mi abuelo había fallecido. Y
me había dolido mi abuelo que había fallecido y era una enfermedad muy parecida a esta, ligeramente diferente, pero mi mamá se enfermó. Y yo tenía como 15 años, 16 años entre esa edad, y literalmente yo pensaba que me iba a quedar sin mamá. Que mi mamá, que es una persona que súper admiro, que es una persona que me ha formado en muchas áreas de mi vida. Aún recuerdo cuando mi mamá de chiquito me hacía repetir ciertos versículos en mi cama antes de dormir, y me acuerdo que ella decía un versículo que decía: Jesús crecía en estatura y en sabiduría. Y me dice: mamá, tú debes de crecer en estatura y sabiduría. Pues en estatura no crecí, así me quedé. Pero recuerdo mucho ese versículo que mi mamá me recordaba, y siempre tenía que repetir todas las noches y así. Alguien tan importante para mi vida lo podía perder. Y era un chavo de 15 años, 16 años, que apenas se había reencontrado con Jesús y estaba regresando al camino. Tenía un año y fue fuerte para mí en ese momento. Mi papá estaba en la casa, pero extrañamos a mamá. Mamá, la que nos hacía de comer. Papá nos llevaba a comer comida rápida. Y extrañaba a mamá y quería verla, y no podía entrar al hospital porque era menor de edad. Y en total mi mamá salió y Dios la sanó y demás. Pero fue un momento difícil en mi vida. Hubo otro momento difícil en mi vida que Dios prometió a mí que iba a poder salir a las naciones, que iba a predicar a las naciones. Y esto para mí fue increíble porque mi papá tenía palabra de salir a las naciones cuando era más joven. Y un día vino un profeta a la iglesia, que más al rato les voy a platicar de él. Y una de esas, yo también tengo esa palabra para mí. Y llegó este profeta y le dijo a mi papá: ok, la palabra que Dios te dio a ti la va a cumplir en Samuel Junior. Mi papá también es Samuel. Y después de eso nadie sabía que me iba de viaje, y me fui a un viaje misionero a Ucrania. Pero ahora, suena muy padre y todo, pero la verdad es que un viaje a Europa no está barato. Con el puro transporte y hospedaje y comidas es un montón de dinero. Entonces no era tan barato, costaba 50,000 pesos por ahí el pasaje, ya con todo incluido. Fuimos a visitar a iglesias a Ucrania, a ayudar por allá. Y yo comencé a juntar dinero. Yo vendía pies en ese momento, pies de limón congelados con galletas María bien ricos, y con eso me apoyaba un poquito para mi viaje misionero. Yo recuerdo que quizá aporté por el viaje como 10,000 pesos, 12,000 pesos, por ahí, máximo unos 15,000 a paz pusieron todo lo demás. En ese momento yo comenzaba a manejar. Entonces teníamos un Corsa, y yo tenía como que unos 4 meses, 3 meses de aprender a manejar. Y yo tenemos un negocio de comida, y yo iba a dejar las comidas que nos pedían a una empresa. Después de la empresa me iba hacia la universidad para llegar a mis clases. Y un día salí tarde y dije: no, pues me voy más rápido. Alguien inexperto, estaba lloviendo, yo no sabía que tenía que manejar más lento, porque cuando llueve los frenos no agarran bien por todo esto. Entonces no sabía, y me fui rápido y choqué a un taxi, me acuerdo. Por atrás le di a un taxi, y el taxi le pegó a otro carro que estaba al frente. Entonces choqué a 2 carros. Y lo primero que pensé, no pensé en otra cosa más que adiós viaje misionero. Adiós sueños, adiós todo. Y para mí fue muy estresante que por una decisión, por algo que pasó, mis sueños se fueran frustrados en lo que Dios había prometido para mi vida. Entonces, total, mi papá regresó de Ciudad de México en 20 minutos, en un tiempo súper récord. De Ciudad de México a Toluca, eso es un mega récord. 20 minutos, porque por lo menos que había chocado, llegó súper rápido. Él estaba en su trabajo, tuvo que dejar su trabajo y llegar. Y yo le reclamaba a Dios, y yo pensaba en eso, decía: es que pues ya valió el viaje misionero. Y aunque teníamos un seguro, no pago todo, pero tengo que pagar ¿cómo se llama? Deducible. El deducible, que tampoco es tan poquito. Entonces pagamos como 12,000 pesos de los carros, más mi carro y todo. Mi carro lo quería andar como pérdida total, pero pues no era para tanto. Y se logró recuperar y todo. Y pagamos como 12,000 pesos. Entonces yo decía: no, pues adiós viaje misionero, ya valió. No, que tú has prometido. Lo típico que a veces decimos cuando pasan cosas difíciles. Y yo entendí que después esto era para un propósito. Pero al final también lo voy a hablar un poquito. Les dejo con la historia aquí en suspenso. Y quiero hablarles de unos personajes bíblicos que he encontrado quizá los peores días en la vida de algunos personajes.
José el soñador, un gran propósito de parte de Dios que lo estaba poniendo al frente de las naciones, al frente de su familia. Estaba creciendo increíblemente José. Y era el favorito de su familia, de su papá, pero sus hermanos lo odiaban. Un día su papá lo mandó a entregar algo a sus hermanos y ellos estaban planeando matarlo. Un hermano dijo, no, ¿cómo lo vamos a matar? ¿Cómo creen? Mejor lo vendemos como esclavo. Y me lo imagino sumamente difícil el saber que tu propia familia te había traicionado. Ahora, no sé si tú has vivido algo en el que quizá tu familia, un familiar, un hermano, algo, te haya hecho algo y te enojas y quieres mandar todo por allá. Y yo recuerdo cuando era muy pequeño, en la calle donde vivimos no había niños, había como 2 niñas nada más y mi hermana. Entonces, ella tiene sus amigas y bien padre, y yo siempre estaba solo jugando con un videojuego o algo así, y yo siempre decía, es que yo no tengo amigos, y lloraba que no tenía amigos y todo. Entonces mi hermana iba con sus amigas, y a mí no me importaba jugar a las Barbies, con tal de que estuviera con alguien jugando conmigo, no me importaba. Entonces llegaba con mi hermana, hey, puedo jugar y todo. Para esto tengo que contarles que era muy travieso, muy chocoso. Entonces, no me querían mucho mi hermana en ese momento. Y me con sus amigas, entonces, hey, ¿puedo jugar? No, es que es para niñas y cosas así me decían y me mandaban por allá. Y yo no tenía amigos, entonces me enojaba y llegaba a mi cuarto, pateaba algo, un zapato, algo y decía, odio a mi hermana, no la quiero, ¿por qué es mi hermana? Y comenzaba a hablar cosas así. Después iba con mi perrito y hablaba ahí, se llama Blacky, y me recordaba, es que nadie me quiere, no me entienden, no. Y yo recuerdo esta parte de mi vida. Y ahora me imagino a José en aquella carreta mientras iba siendo llevado a Egipto. ¿Qué estaría pensando José? ¿Qué estaría pensando? Estaría pensando quizá, mi familia realmente no me ama. Me vendieron como esclavo. ¿Mi papá habrá sido parte del plan? ¿Qué no soy amado por mi papá? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué no Dios tenía un propósito para mi vida? Y quizá fue el momento más difícil de la vida de José. Pero también tenemos otro personaje bíblico, no me equivoco, y se llama Job. Y Job es uno de los personajes que quizá ha perdido más en toda la historia de la Biblia. Job era una de las personas más ricas y poderosas en su momento. En esos momentos antes se valía de lo que eras tú por lo que tenías. Job tenía Job tenía mucho ganado. Entonces eso era que era rico. Entonces en un pequeño momento de tiempo Job perdió todo su ganado, perdió a todos sus esclavos, los que cuidaban el ganado, pero también en ese momento perdió a todos sus hijos. Todos sus hijos murieron, todos. Se quedó sin familia y solamente se quedó con su esposa. Posiblemente fue el peor día de Job, de su vida. Encontramos a Jesús en el peor día de su vida. Y me encanta esto porque Hebreos nos menciona de que nuestro sumo sacerdote tuvo que sufrir lo mismo que nosotros sufrimos. Así que si tú piensas que Jesús no te entiende, déjame decirte que te entiende completamente. Porque Jesús fue probado en todo y tuvo que sufrir todo como tú y como yo para poder entendernos. Entonces nuestro sumo sacerdote nos entiende completamente. Y encuentro en Mateo 26, versículo 38, uno de los días más tristes en la vida de Jesús. Les dijo, mi alma está destrozada de tanta tristeza, hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. El contexto de esto, Jesús está hablando con los discípulos y los lleva al monte a orar porque es tiempo de que Jesús sea crucificado. Jesús está orando y llegan los soldados romanos que llegan y los discípulos se dispersan. Únicamente queda Juan y Pedro. Pedro lo defiende, le corta la oreja al soldado, Jesús lo sana, esa historia que no sabemos. Algo característico es que Jesús sabía quién lo había acusado. Uno de sus amigos llamado Judas y uno de los discípulos personales de Jesús. Judas lo había traicionado. Inmediatamente después de eso, Juan y Pedro lo siguieron desde lejos. Y mientras estaba siendo juzgado Jesús por lo que había, según dicho y hecho, en ese mismo momento
afuera, Pedro estaba negando a su maestro y a su amigo 3 veces. Inmediatamente después de esto le dan una sentencia y comienzan a lastimar a Jesús. Según la historia, 39 latigazos mataban a una persona. Y a Jesús le dieron uno menos, porque el plan no era que Jesús muriera, sino que sufriera. Ahora, el látigo en ese momento históricamente no era un látigo como los que vemos aquí, que nada más es como un tipo de cuero, y no. Este tenía una bola de plomo hasta arriba con picos. Entonces, cuando lanzaban el latigazo, en la piel se incrustaba, y cuando jalaban el látigo, se llevaba la piel, desgarraba la piel. 38 latigazos recibió Jesús para que no muriera. Después de esto le pusieron una corona de espinos, le pusieron una cruz inmensa que apenas él podía cargar, y menos todo destrozado. En medio del sol en el desierto, no sé si habían estado cerca de algún desierto alguna vez. En Juárez es desierto, en Ciudad Juárez en el norte de México, y es horrible estar a 40 grados por ahí. Cuando estuve en Ucrania no es desierto, pero estábamos a 52 grados y era horrible. Y Jesús era desierto, no tenía agua, totalmente lastimado. Para llegar a un punto, el punto de la cruz, lo suben con clavos, traspasan sus manos y sus pies y lo siguen humillando diciendo: si tú eres el Hijo de Dios, a ver, bájate de esa cruz. Y Jesús lo escupen en el camino también cuando iba, y le siguen escupiendo y le clavan la lanza, y Jesús sufriendo. Y menciona una frase muy triste Jesús. Menciona: Padre, ¿por qué me has abandonado? Es una frase muy triste. En ese momento Dios tuvo que quitar la mirada de su Hijo amado y tuvo que dejarlo morir para cumplir un propósito mayor. Y Jesús dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? Qué momento tan triste para Jesús. Coincido en que este fue el día más triste para Jesús. Recibió de todo: traiciones, golpes, burlas, escupitajos, de todo sufrió Jesús en ese momento. Y encuentro que los discípulos no estuvieron exentos de pasar tiempos difíciles. Y en los evangelios podemos encontrar diferentes tiempos, pero me quiero enfocar en solamente uno, que se encuentra en Marcos capítulo 35 al 41. Y dice: al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado del lago. Así que dejaron las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas lo siguieron. Pronto se desató una tormenta feroz y las olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo despertaron. «Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos?», gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas: «¡Silencio! ¡Cálmense!». De repente, el viento se detuvo y hubo una gran calma. Hace rato decía, yo creo que Jesús era chistoso. Porque me imagino esta historia, y yo cuando leo la Biblia me imagino una historia aquí que está pasando, como una película. Esto me ha ayudado mucho para entender muchas cosas de la Biblia. Y me imagino en la barca, Jesús dormido, quizá iban y había sol. Ayer Uri y yo vimos una película en donde estaban peleando unos tipos y de repente en una toma así de un segundo ya estaba lloviendo y estaba una tormenta súper fuerte, y un segundo después un sol increíble, o sea, nada real. Y imagino a Jesús yendo en la barca, estaba dormido con el sol pegándole, porque en ese momento no eran las barcas o los barcos como el día de hoy, eran simplemente una estructura, y pues todo pasaba con las velas y ya. Entonces me imagino a Jesús dormido y de repente cambia automáticamente todo el panorama y comienza a ver rayos, comienza a ver truenos, lluvia, las olas comienzan a meterse dentro de la barca se mueve bruscamente y Jesús dormido. Y Jesús dormido. Nosotros cuando duermes te echan tantita agua y despiertas totalmente.
Escuchas un ruido fuerte y te despiertas. Y qué casualidad que Jesús, con todo lo que estaba pasando, seguía dormido. Y recuerdo cuando era más pequeño, me encantaba hacer esto de verdad. Tenía un teléfono llamado Sendo, era uno de los primeros que hubieron, y tenía un juego increíble de minas. Estaba increíble el juego. Entonces yo no dormía por irme a la primaria. Tenía el teléfono y estaba jugando. Y en eso mi mamá y mi papá entraban y así como lo escondía el teléfono rápido y me hacía el dormido. Y levantaba así como para ver si mi papá ya se había ido y seguía ahí ya. Se iba mi papá y me volvió a sacar el teléfono y hubo algunas veces que mi papá volvió a abrir la puerta y me encachaba con el teléfono y me lo quitaban. Pero me imagino a Jesús haciendo esto. Dormido, cayéndole toda el agua, lloviendo con truenos y todo, y Jesús así como viendo qué hacen los discípulos. A ver qué hacen, cómo reaccionan. Entonces yo digo que Jesús tenía un sentido del humor increíble. O sea, yo digo que lo estaba bromeando aquí. No es teología, no es doctrina, es simplemente pensamiento. Y la forma en la que estaban haciendo los discípulos era que muchos de los discípulos eran pescadores. Ahora, si tú eres carpintero, sabes que estás expuesto a que te puedas cortar, sabes que estás expuesto a que te puedas quizá martillar un dedo, son gajes del oficio. Ahora, si eran pescadores, era obvio que habían pasado por algunas tormentas, porque son gajes del oficio. ¿Qué tipo de tormenta estarían pasando ellos para que llegaran a ese punto de tener miedo? Si estaban acostumbrados a una vida así. No fue cualquier tormenta que estaban viviendo en su vida. Fue algo diferente, algo mayor. Tuvieron miedo y recurrieron a Jesús. Ahora yo me imagino a los discípulos. No hay que despertar al jefe, déjalo ahí dormido. Hay que intentar hacer lo mejor posible. Entonces venían las olas y mueve la proa, dicen las velas, no sé, no nos debemos hundir y está entrando el agua, Pedro, vete por el bote de yogurt y saca el agua, no sé, los imagino haciendo de todo para que no se hundiera la barca. Y cuando vieron que no pueden de plano hacer nada, dijeron, hey Jesús, ¿cómo puedes estar dormido mientras está toda esta tormenta? Jesús le dice, hey, hombres de poca fe, dice en la Reina Valera, hombres de poca fe. Y calma las tormentas. Qué increíble que Jesús solamente dice, hey, silencio, a las tormentas se callen las tormentas. Yo cuando estoy en clase de jóvenes les digo, hey, silencio, y no se callan. Y Jesús calla las tormentas. Entonces, qué increíble es esto. Y los mismos discípulos dicen, ¿quién es este? Pues, ¿qué no era Jesús? ¿Que no ya había hecho milagros? ¿Que no ya había mostrado el poder de Dios? A través sanando enfermos, liberando cautivos, haciendo un montón de cosas. Y ¿quién es este? Todos los discípulos se ponen a pensar, ¿quién es este? Entonces yo siento que a lo mejor los discípulos también eran un poco graciosos, estaban como aprendiendo de Jesús. Entonces, lo que pasa es que en medio de las tormentas suele suceder que no vemos los detalles. Los discípulos se enfocaron tanto en la tormenta que perdieron el enfoque de Jesús. La barca en esta historia simula lo que es tu vida. La barca simula tu vida y la tormenta simula tus problemas o las circunstancias que puedes estar viviendo. Y nos enfocamos tanto en las tormentas que nos desenfocamos de Jesús. Ellos no se dieron cuenta que mientras Jesús estuviera en esa barca no le iba a pasar nada. Porque déjame decirte que puede ser que estés teniendo vientos fuertes, lluvia fuerte, truenos fuertes, pero si Jesús está en tu vida, nada te va a pasar. Nos encanta que Jesús obre a la manera de nosotros. Nos encanta que Jesús haga las cosas como queremos que las hagamos nosotros. Pero Jesús no es así. Jesús muchas veces no va a ser así como de, hey, voy a hacer algo poderosísimo para que todos crean y muchas veces lo hace, pero muchas otras no. La mayoría de veces hace algo personal con las personas, trata con tu carácter personalmente, no sé.
Y a veces queremos que haya cosas tan fuertes que perdemos el enfoque de lo que realmente Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y he encontrado que en medio de la oscuridad es donde se encuentra la presencia de Dios más fuerte. Qué casualidad que cuando estamos en problemas es cuando más aparentemente necesitamos de Dios. Pero cuando estamos bien, no venimos a la iglesia. Cuando estamos bien, no queremos leer la Biblia, no queremos orar. Es algo muy típico. Recuerdo un testimonio en la iglesia de un varón hace como 4 años. No tenía dinero y necesitaba un trabajo. Entonces, pastor, por favor, con mi papá, pastor, ayúdame a orar por un trabajo. ¿Cómo no, varón? Y comenzamos a orar por trabajo y todo. Le llegó el trabajo. Un trabajo muy bueno allá en Toluca. Y de repente dejó de ir a la iglesia, dejó de hablar con el pastor, todo. Hey, ¿qué pasó? Es que ya no tengo tiempo. Los fines de semana ahora son para mi familia porque entre semana no estoy en el trabajo, entonces no tengo tiempo. Después de como 2 meses así, perdió el trabajo de nuevo. Y cada domingo estaba en la iglesia. Hay un chiste que decimos en la iglesia, es que eran los de los eventos ellos. Porque en ningún evento faltaban. Antes de encuentro era búsqueda y tenemos otros eventos con Marte, algunos personajes. Y en los eventos nunca faltaban, pero en la iglesia nunca los encontrabas. Ojalá no suba este video. Que están en otra iglesia y ven este video. Pero nos solemos olvidar de Dios en los momentos buenos y parece que solo lo necesitamos en los momentos malos. Qué contradictorio suena esto. Y he encontrado que debemos adorar y debemos agradecer antes de la circunstancia, en la circunstancia y después de la circunstancia. Es algo importante. Y quiero que pienses una vez más y recuerdes cuál ha sido el peor día de tu vida. El día que de plano dijiste, no hay solución. ¿Qué onda con este vato? ¿Qué onda con esto que pasó? Ya, valió. Quiero que recuerdes ese día y lo tengas ahora sí presente ahí. ¿Cuál es ese día que ha sido tu peor día? Porque el que ha sido tu peor día se puede convertir en tu mayor milagro. Se puede convertir en la mayor zona en la que puedes estar. En vez de estar en la tormenta, pasas a un lugar como Cancún. Porque tu mayor tormenta se puede convertir en tu mayor milagro y en tu mayor esperanza. Entonces, ¿cómo enfrentamos los problemas y las situaciones que diario nos atacan? Y tengo 5 pasos, 5 maneras de enfrentar las situaciones que no se pueden tomar solamente 1 o 2, sino que debemos de abarcar las 5 para poder ser de bendición para nosotros y para los demás. Y la primera, cuando vienen problemas a tu vida, es dar gracias. Ahora, ¿alguien conoce aquí a cualquier persona que cuando le pasa algo malo diga, gracias Dios? ¿Alguien conoce a alguien? ¿Sí? Qué increíble, mil respetos. Yo mucho tiempo no lo pude hacer. Pero dar gracias en buenos y malos tiempos abre las puertas de los cielos. No importa tu situación, tienes que dar gracias. Y a veces esto, más bien, siempre en este punto va a ser a través del hábito. El hábito es una repetición de una acción que tú estás haciendo que se vuelve automática. Entonces, por ejemplo, hay un problema pequeño en tu vida, no sé, hace rato estábamos en la adoración y me acordé que tenía que subir una tarea el día de ayer, 2 tareas el día de ayer, a una plataforma en la universidad, y se me olvidó, y es el segundo sábado que no subo, y me cuenta como 2 faltas, y cosas así. Entonces dije, wow, ya valió. El profe me va a regañar el martes y el otro profe el jueves, y ya valió, tengo 2 faltas. Y pensé esto, y dije, bueno, pues ya no puedo hacer nada ahorita, voy a enfocarme en lo que Dios quiere de mí ahorita. Gracias, Jesús, fue mi error, pero gracias. No es un problema tan grande,
Pero en los problemas pequeños, cuando damos gracias, cuando vienen problemas grandes, podemos dar gracias, porque se vuelve un hábito. Entonces, cuando venga un problema grande, gracias Jesús, porque tú tienes todo en control. Gracias, porque tu palabra dice que todo lo que nos pasa es para bien para los que te amamos. Y podemos ir vislumbrando todo esto desde las pequeñas cosas. Y en Job 1:20 al 21 vemos la reacción que tuvo él hacia el problema de perder todo. Y me encanta lo que hizo Job. ¿Se pueden poner el versículo, por favor? Job se levantó y rasgó su vestido en señal de dolor. Después se rasuró la cabeza y se postró en el suelo para adorar. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio lo que tenía, y el Señor me lo ha quitado. Alabado sea el nombre del Señor. ¡Qué carácter de Job! Después de perder todo, alabado sea el Señor. Y todavía se rapó en señal de sumisión a Dios y se hincó y adoró. O sea, ¿qué onda con Job? Está muy fuerte esto. El pastor Rick Warren también habla acerca del peor día de su historia, y él lo narra como el día que su hijo se suicidó. Y él había hecho un mensaje hablando de esto, y él no sabía que lo había hecho para su propia situación. Y cuando su hijo se suicidó, él entendió por qué había escrito este mensaje. Qué difícil es perder a alguien así. Ahora Job perdió a todos. No le quedó un hijo, no le quedó nada, ni un buey, nada. Perdió todo. Y aún así dijo: alabado sea el Señor. No renegó, no atacó. Debemos de aprender a dar gracias. Pero el segundo punto es que debemos aprender a adorar en el momento. Y algo que quiero hacer es: ¿qué hacemos en el proceso? En el proceso debemos de crear ambientes de adoración. Me encantan los momentos de ambientes de adoración, porque es un momento donde el Espíritu Santo está en este lugar y puede hablar a nuestro corazón directamente, y hay paz. ¿Alguien ha sentido la paz del Señor en esos momentos? Porque cuando creamos ambientes de adoración, los cielos abren y el cielo y la tierra se unen. Entonces no importa tu circunstancia, no importa tu situación, si tú adoras, las cosas van a ir mejor. Ahora, debemos de aprender a adorar en todas las situaciones. Adorar antes de la circunstancia o del problema es súper fácil. Venimos a la iglesia y nos fue súper bien en la semana, entonces puedo cantar: aquel que tiene el poder. Y podemos cantar, sí, increíble, levantamos manos y está bien padre la adoración. O quizá después de la circunstancia, cuando ya saliste de la circunstancia, puedes venir y cantar otra vez: aquel que tiene el poder. ¿Por qué? Porque saliste de la circunstancia. Ahora, adorar antes de la circunstancia es fácil. Tienes mucha fe y te sientes seguro. Es facilísimo adorar antes de la circunstancia. Después de la circunstancia es fácil también. Tenemos agradecimiento, aumenta nuestra fe y tu seguridad regresa. Pero ¿qué pasa cuando estamos durante la circunstancia? Es difícil, no sientes adorar, te sientes inseguro y no hay motivos aparentes para hacerlo. Y espero no ser el único pecador aquí que haya pasado alguna vez por esto. El decir que me fue muy mal y hoy no quiero ir a la iglesia, no quiero adorar, no quiero dar a Dios lo que le toca. Y es parte de la vida, pero debemos ir aprendiendo. Lo habla David como sacrificio de alabanza. El sacrificio de alabanza es aquel en el que, aunque tú no lo sientas, vas a alabar y vas a adorar. Porque sabes que hay bendición en eso, aunque no tengas razón por qué dar gracias. Eso es el sacrificio, algo que te cuesta. Te va a costar venir y levantar manos, te va a costar venir y agradecer a Dios por algo malo que te pasó. Pero en eso hay bendición. Y debemos de aprender a hacer sacrificio de alabanza. Hechos capítulo 16, versículo 24 al 26, nos habla una de las mayores historias para mí. Me encanta cómo Dios liberta a través de la adoración. Pablo y Silas, por predicar el evangelio, son encarcelados. Y quizá Pablo no le costó tanto porque pues es Pablo. Pablo es apedrado muchas veces estuvo a punto de morir, ya estaba acostumbrado a estar en la cárcel. Entonces, como que era parte normal de Pablo, pero de Silas no.
por predicar el evangelio, por hacer lo que Dios les pidió, los metieron a la cárcel. En el último calabozo, en el más feo, más horrible que pueda haber. Pero vean lo que hicimos, lo que hicieron. Así que el carcelero los puso en el calabozo de más adentro y les sujetó los pies en el cepo. Alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios, y los demás prisioneros escuchaban. De repente, diga conmigo, de repente, hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Al instante, diga conmigo, al instante, todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. Puede ser que el día de hoy en tu problema, en tu circunstancia, aparentemente estés amarrado de piernas y de brazos. Pero si tu boca no ha sido callada, muchos milagros pueden suceder. Porque los amarraron de todo y me los imagino quizás sentados, no sé cómo los tenían, no podían moverse, sus manos atrás, pero su boca libre. Y lo que dijeron fue, a ver, espero no se me caiga, si no voy a deber un micrófono, sure. Y comenzaron, ay no duele, estaba así, tenemos que adorar, bro, vamos a adorar. Cuán grande es Dios, cántale cuán gran. Y comenzaron a adorar. Y en ese momento todos se comienzan a mover y se caen. Y ¿por qué nos caímos? Tenemos cadenas. Dios nos liberó. Y la puerta abierta y todos los asesinos y todos estaban en la cárcel sin cadenas también. Esto me da una enseñanza increíble porque cuando tú adoras puedes dar libertad a las demás personas. No se queda solamente en ti, sino que tú puedes vencer a las demás personas. Ellos adoraron y a través de ellos se abrieron todas las cadenas. Dios tenía todo el poder para solamente abrir 2 cadenas. Dios tenía todo el poder, pero le plació hacer todo. Nos demuestra que tu adoración puede traer bendición a las demás personas. Adoraron y fueron libres. Una de mis canciones favoritas de Bethel Music es Así peleo mis batallas. Ahorita no recuerdo el nombre. Y la canción dice, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas. Esto es lo que dice la canción. Y después dice, aunque veo que estoy rodeado por ti, aunque veo que estoy rodeado. Y se repite solamente esas 2 partes en la canción. Pero nos habla acerca de nuestra posición en las circunstancias. ¿Y cómo es que tú peleas tus batallas, hermano? ¿Cómo es que tú luchas cuando vienen cuestiones difíciles a tu vida? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo enfrentamos el problema o el camino hacia la meta? Debemos adorar, pero cuando adoramos también debemos de aprender a confiar. A confiar que aunque no vemos las cosas, aunque no vemos nada, Dios está obrando. Hay otra canción que me encanta, se llama Waymaker, y dice una parte que, aunque no puedo ver, tú estás obrando. Y esta parte me encanta, porque Dios no obra como tú quieres, obra como Él quiere. Y confiamos. Lucas 23:46, Jesús habló algo importante en el punto de la confianza, en su punto más difícil de su vida. Después Jesús gritó, Padre, encomiendo mi espíritu en tus manos. Y con esas palabras dio su último suspiro. Aún en el peor momento de la historia, Jesús confió en la promesa que había en él. Iba a resucitar. Esteban, un discípulo más, fue apedreado y él murió. De hecho, Pablo, que antes era Saulo, estaba ahí. Y él murió y lo último que dijo fue, de las últimas cosas que dijo fue, Padre, a ti encomiendo mi espíritu. Una vez más, confió en la promesa eterna que Dios tenía para su vida. Porque cuando estamos en medio de las circunstancias, tendremos que aprender a confiar en lo que Dios ya ha dicho en su palabra. Hebreos 10:23 habla acerca de que fiel es el que hizo la promesa. Y esta fidelidad no habla de cuál fiel seas tú. Porque la palabra dice, aunque yo no sea fiel, tú sigues siendo fiel. Entonces, debemos de aprender a confiar en Dios. Quizá tu circunstancia
es muy dura, pero si aprendemos a confiar en Dios y en lo que Él ha dicho en su palabra de nosotros, vamos a tener una confianza aún mayor y vamos a poder hacer las cosas que Él nos está pidiendo. Porque si confiamos, podemos adorar. Porque si confiamos, podemos dar gracias. Porque sabemos que nos espera. Jesús lo prometió. Y un punto muy importante es el perdonar. Qué difícil es perdonar, sinceramente. Cuando alguien te ha dañado, cuando alguien te traicionó, que tú le diste toda tu confianza y le brindaste todo lo posible y te traicionó. Una vez hace 5 años, mi papá, llevamos como 15 años de mi papá de pastor en diferentes iglesias, pero tiene 6 años que nos establecimos ya en un lugar que compramos, estamos construyendo y demás. Ahí estábamos y llegó un hermano de mi papá. Y mi papá, pues es su hermano, también es pastor y todo, lo hizo copastor y todo. Nos terminó traicionando súper gacho, hablando mal de nosotros, muchas cosas. Y qué difícil es perdonar. Cuando alguien que le brindaste todo te traiciona. Qué difícil es cuando alguien con quien pasaste tu vida 20 años en matrimonio, no sé, pasó algo y todo se rompió, todo valió, y ahora el perdonar es muy difícil. A un hermano que te dañó a cierta edad y hasta ahora siguen peleados por situaciones no arregladas. Qué difícil es perdonar. Pero debemos de aprender a hacerlo. Me encanta cómo Jesús nos pone ejemplo para todo. Jesús antes de morir mencionó otras palabras que decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¡Wow! Después de todo lo que sufrió Jesús, dice: Padre, perdóname porque no saben lo que hacen. ¿Me ayudas, porfis? ¡Qué increíble! También Esteban, cuando murió, otra de las palabras que dijo fue: Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Qué increíble y qué fuerte es esto. Saber que están viviendo su peor día de su vida. Gente los traicionó. Jesús llamó amigo a Judas después de traicionarlo. Qué increíble es el perdonar. Y podremos dar gracias, podemos adorar, podremos confiar. Pero si no aprendes a perdonar, no vamos a ser libres. Porque el perdón habla de libertad, habla de soltar. Y te quiero poner en el punto de cuando Jesús te perdonó y te sigue perdonando. Literalmente, perdón la palabra, éramos una escoria del mundo. Nadie daba nada por nosotros. Y Jesús dio todo por nosotros. Y Él dijo: ok, yo te perdono. Pero mi perdón no significa nada más te perdono y te dejo. Mi perdón es amor, es restauración, es abrazarte, es quererte, es restaurarte al nivel donde estabas antes. Y a veces cuando perdonamos a los cristianos es como: lo perdono, pero que Dios se encargue de él. Y creemos que la justicia de Dios va a hacer que les caiga un rayo y la justicia de Dios va a hacer que choquen, no sé. Pero realmente la justicia de Dios no es así. La mejor justicia para Dios es que esa persona que te hizo daño pueda encontrarse con Jesús.